y versículo número 36. Hechos 10 y verso 36. Saludamos a todos los que nos reciben por medio de la página de Evangelización Mundial Guatemala. Les invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo de la palabra del Señor. Hechos 10, 36. Vamos a leerlo. Usted lee Jubileo 2000, la versión Jubileo 2000, y yo luego leeré la Reina Valera actualizada año 2015. Está ahí en la pantalla. Voy a contar a 3, usted lo lee. 1, 2 y 3. Amén. Esa es la versión Jubileo 2000. Y en la versión Reina Valera actualizada 2015 dice: Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús Cristo. Él es el Señor de todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana y nos ponemos delante de ti, Señor, en este momento para rogarte que nos des a través de tu Santo Espíritu la revelación que necesitamos, la gracia, la sabiduría y el entendimiento que solo vienen de ti, Señor, porque de ti proceden todas las cosas buenas, Señor, sobre la tierra y en toda tu creación. Por eso te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad y que podamos, Señor, recibir vida a través de tu palabra que tú dejaste para nosotros, Señor, que somos tus hijos, tu pueblo. Te pedimos, Señor, que podamos recibir las palabras que tú tienes preparadas desde tu trono, Señor, para cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que reciben este mensaje en las naciones. Oramos, Señor, para que ese mensaje que está ahí, que dice tu palabra, que fue anunciado para tu pueblo Israel, pueda, Señor, ser recibido en nuestros espíritus también esta mañana, y que podamos con él cobrar vida, la vida que está en tu palabra. Oramos todos, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios envió palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio por Jesús el Cristo. Este es el Señor de todos. Conocimos a Jesús y ahora lo hemos conocido como Jesús el Cristo. Él es el Cristo. Amén. Diga conmigo, Él es el Cristo. Y eso es lo que dice la palabra. Esto no lo inventó alguien, no lo descubrió alguien. Esto es el mensaje que Dios le dio a su pueblo. Él es la ofrenda preparada desde antes de la fundación del mundo. Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Así que hemos entendido que Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el ungido. Pero también la Biblia dice que Él es el Señor de todos. Amén. Él es el Señor de todos. Así que cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2:36 se paró a dar el primer mensaje, él concluyó de esa manera diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Así que Él es el Señor. Él es el Cristo. Amén. Si podemos entender entonces que el mensaje, la palabra que Dios envió a Israel es este mensaje de Jesús como el Cristo, el Señor de todos, podremos entender exactamente que Jesús como el Cristo, el Señor de nuestra vida, es el Evangelio. Pero si Él no es Señor de mi vida, entonces puedo entender que yo necesito
que todas las áreas de mi vida estén rendidas a ese Señor. Mi carácter, mi personalidad, mis emociones, mis sentimientos, mi economía, mi familia, mi trabajo, mi negocio, mis posesiones, todo mi ser, toda mi vida debe estar sometida a ese Señor. Porque si no, no es mi Señor. Amén. Entonces Jesús el Cristo es el Evangelio. Él es el Señor de todos nosotros. Él es soberano. Nosotros solamente somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Por eso debemos entender que el Evangelio es Cristo mismo. El Evangelio no es una religión, porque si revisamos la historia de la religión en el mundo, nos vamos a entender que hay miles de religiones y cada una de ellas entienden de manera diferente el Evangelio. Cada una de ellas interpreta a su manera la buena noticia. Si usted habla con los del judaísmo, usted va a escuchar que ellos tienen una interpretación de la buena noticia, del Evangelio. Si habla con los del catolicismo, tienen otra postura. Si usted habla con los que se llaman protestantes, también tienen otra postura. Y si habla con los evangélicos, también tienen otra postura. Y cada uno de ellos tiene una postura diferente acerca de esta buena noticia. Incluso muchos creyentes en la Biblia, gente que cree en la Biblia, que cree en la Biblia como la palabra de Dios, pero en realidad no han tenido claridad sobre el Evangelio de la Biblia. Aunque usan la palabra evangelio, aunque mencionan el Evangelio, aunque dicen hablar del Evangelio, aunque dicen creer en el Evangelio, en realidad no tienen claro qué es el Evangelio. El libro de Hechos, capítulo 10 y verso 42 y 43 dice de esta manera: y Él, o sea, Cristo, nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de una cosa, diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. Este es el testimonio, este es el mensaje, que nosotros diéramos testimonio de quién es Jesús, el juez de todos, tanto de vivos como de muertos. El verso 43 dice: de Él, o sea, acerca de ese Jesús, dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Este es el mensaje que Dios envió a Israel. Este es el mensaje que Dios envió a todas las naciones de la tierra. Este es el mensaje que Dios nos envió a nosotros también. Porque el Evangelio no es una religión. No es ninguna religión, ni la más próxima a nosotros o la más parecida. No, ni aún es la religión evangélica. Es que toda religión, cualquiera que sea, no nos puede acercar a Dios. Solo hay un camino según la Biblia, y ese camino es Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay religión que nos pueda acercar a Dios, pero revisemos algún ejemplo en la Biblia. Ahí en el capítulo 10 también, de Hechos. He citado 3 veces Hechos 10. En ese mismo capítulo, usted se va a encontrar con un hombre llamado Cornelio. Este era un hombre muy religioso. Cornelio en realidad nos ganaba religiosamente a todos los que estamos acá. Y en Hechos 10, versículo 1 y 2 dice que en Cesarea vivía un oficial del ejército romano.
llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento llamado La Italiana. Era alguien con una posición militar muy grande. No era un soldado raso, no. Este era un capitán de este regimiento del ejército italiano. Era un hombre devoto. No solamente era un militar prominente. Dice la Biblia que era un hombre devoto. Es decir, alguien que devociona constantemente. Alguien que en su vida refleja que hace devoción ante Dios. Pero también era temeroso de Dios. Tenía en su corazón el temor de Dios. Igual que todos los de su casa. Es decir, toda su familia vivía de la misma manera. No es que había algún hijo que le decían la oveja negra. No, no, no. Toda su casa vivía de esa misma manera. Es que todos eran devotos de Dios, temerosos de Dios, todos los de su casa. Y dice que además de eso, daba generosamente a los pobres. Era un hombre que ayudaba económicamente a los pobres. Les daba provisión, les daba comida, les daba dinero incluso. Era un hombre que hacía todas estas obras. ¿Por qué? Porque según él, para poder estar bien con Dios, él necesitaba vivir de esa manera. Pero no solamente eso. La Biblia dice que también oraba a Dios con frecuencia. Ahora, ante este estándar de este hombre, yo le invitaría a que usted se examinara. Y si pudiésemos ir descartando cada una de las cosas, tal vez le quedarían una o dos a usted. Pero él las tenía todas. Él vivía de esa manera. Era un militar muy importante, que tiene mucho recurso económico. Es alguien muy piadoso, que tiene temor de Dios, que ora a Dios con frecuencia. Y toda su casa hace lo mismo. Da limón a los pobres. Es un hombre ejemplar. Es alguien que puede decir, esa es una gran persona. Ese es un gran santo. Ese hombre sí, ese sí vale la pena. Él sí honra a Dios. Él sí espera en Dios. Él sí cree en Dios. Él sí es un verdadero creyente. Él sí. Así era Cornelio. Era muy religioso. Guardaba todas estas cosas. Pero si revisamos la Biblia, a Cornelio le enviaron a Pedro. ¿Y por qué es que Dios envió a Pedro a Cornelio? Porque es que Pedro tiene que ir cuando Pedro anda siempre una espada. Y el carácter de Pedro era terrible. Y Pedro es un hombre que cuando lo pone usted a la par de Cornelio, como dicen los muchachos, nada que ver. ¿Verdad? Nada que ver. Usted revisa a Pedro y revisa a Cornelio y usted dice, ¿quién de los dos es salvo? Usted dice Cornelio. ¿Quién de los dos es santo? Cornelio. ¿Quién de los dos es mejor? Cornelio. Pero Dios manda a Pedro. ¿Y por qué es esto? ¿Qué es lo que le falta a Cornelio? Si ya tiene todas esas características y vive de esa manera, ¿creía en Dios? Claro que sí. Pero no era salvo. ¿Era alguien muy piadoso? Claro que sí. Pero no era salvo. ¿Temía a Dios? ¿Oraba a Dios? Sí, pero no era salvo. ¿Toda su familia era temerosa de Dios? Sí, pero no era salvo. ¿Daba limosna cumpliendo la ley? Sí, pero no era salvo. ¿Y por qué yo digo que no era salvo? Yo te quiero hacer dos preguntas esta mañana. Si yo digo creer en Dios, ¿será que por creer en Dios yo soy salvo? La gente dice creer en Dios. Salga usted a las calles y pregúntele a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero ¿será que por creer en Dios o por decir creer en Dios, será que la gente ya es salva? ¿Qué piensa usted? ¿Serán salvos solo por creer en Dios? Usted va con los brujos aquí de Samayac y les pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, le dice.
vaya con un budista y pregunte, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Será que por creer en Dios es que somos salvos? No, no. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Así que no por creer en Dios es que somos salvos. Y la gente hoy está confundida, al igual que Cornelio, creyendo que porque ya creen en Dios, entonces son salvos. ¿Y por qué la gente cree de esa manera? Es muy sencillo, es que no hemos entendido correctamente el evangelio de la Biblia. Te hago la siguiente pregunta entonces. Si yo digo creer en Jesús, ¿seré salvo? Usted habla con gente musulmana y usted les dice, ¿ustedes creen en Jesús? Le dice, sí, yo creo en Jesús. Pero ¿será que por creer en Jesús los musulmanes van a ser salvos? No. Vayamos a un ejemplo más próximo aquí. Los católicos creen en Jesús también. ¿Y será que por creer en Jesús son salvos? Entonces, tenemos que preguntar, ¿a Cornelio le faltaba algo o le faltaba todo? ¿Qué cree usted? Pero si ya tenía todas esas características. Pero si ya era un hombre temeroso de Dios. Es que los demonios también tiemblan, tienen miedo ante Dios. Era temeroso de Dios. Daba limosnas, ayudaba a los pobres, hacía todo esto. Entonces, ¿será que le falta algo o le falta todo? ¿Qué le faltaba a Cornelio? Muchos hoy siguen creyendo al igual que Cornelio y creen que por lo que hacen, por lo que logran, por lo que provocan, entonces son salvos. Pero la Biblia no enseña eso. Es que en realidad muchos creen en Dios, pero no son salvos. Por eso podemos decir que a Cornelio le faltaba lo más importante. Dios envió un ángel para guiarlo a Pedro, para que conociera que Jesús era Cristo. Y entonces Dios le habló a Pedro y le habló a Cornelio. Y entonces Dios le dijo, manda a traer a este hombre, Pedro, que está allá en la primera avenida 10-58 de zona 1 de Mazatenango. Le dio la dirección. Manda a traerlo. Y fue otro ángel con Pedro y le dijo, van a venir a buscarte y tienes que ir porque un hombre llamado Cornelio te va a venir a buscar. Así que los conectó al Espíritu Santo. ¿Y por qué conectó a estos dos diferentes? Es que uno era terrible. Pedro, hermano, era de aquellos que andaba el machete metido siempre. Y Cornelio era un hombre piadoso. Pero ¿qué tenía uno y qué tenía el otro? Es que Pedro había confesado, había creído que Jesús era el Cristo. Y aquel hombre, aunque era moralmente bien, moralmente muy bueno, éticamente muy cumplidor, pero le faltaba lo más importante, le faltaba creer que Jesús era el Cristo. Así que Dios envió a Pedro, a este hombre llamado Cornelio. Y en Hechos 10:37 al 42, ustedes pueden ver lo que Pedro le fue a enseñar a Cornelio. Pedro no llegó donde Cornelio a decirle, Cornelio, todo lo que has hecho ha estado muy bueno, te felicito, sigue adelante, no cambies tu vida, porque todo lo que has hecho, es lo que Dios anhela de ti. No, Pedro llegó con un solo propósito y le fue a dar lo que leímos al principio. Dios envió un mensaje a su pueblo Israel y que fue anunciado a través de Jesús el Cristo. Y este es el Señor de todos ustedes. Este fue el mensaje que Pedro le llevó a Cornelio.
No fue un mensaje de motivación. No fue un mensaje de liderazgo. No fue un mensaje de unción. No fue un mensaje de misiones. No. Sencillamente fue un solo mensaje. A este Jesús, Dios lo envió como el mensaje para su pueblo. Y Él es el Señor de todos. Algunos creyentes en realidad son como Cornelio, pero no tienen claro el evangelio. La Biblia dice en 1 de Juan 5:1: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué se requiere entonces para nacer de Dios? ¿Qué se requiere para que yo sea hijo de Dios? Creer que Jesús es el Cristo. No lo digo yo, no lo dice la teología, no, lo dice la palabra de Dios. En Hechos 10:36, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por medio de Jesús el Cristo, quien es Señor de todo. Este fue el mensaje de Pedro para Cornelio. Este mensaje es el que el ser humano necesita hoy. Es la revelación del evangelio en su vida. Esto es lo que la familia necesita. Esto es lo que tus hijos necesitan. Esto es lo que tu matrimonio necesita. Esto es lo que tus padres necesitan. Esto es el evangelio, es lo que necesitamos todos. No es que solo lo necesite aquel que no va a la iglesia, no. La iglesia, en primer lugar, es la que debe conocer profundamente el evangelio. ¿Cómo podemos decir que conocemos la Biblia? ¿Cómo podemos decir que creemos en Dios? ¿Cómo podemos decir que nosotros somos hijos de Dios si no conocemos el evangelio? No se puede. Pero no solamente la iglesia, es que el mundo entero necesita esta revelación del evangelio. Y en realidad esta revelación del evangelio, cuando tú puedes vivir en esta revelación del evangelio, se soluciona todo, se resuelve todo. Y aprendes a vivir en el horario de Dios, aprendes a vivir en el tiempo de Dios, aprendes a vivir bajo la voluntad de Dios. Y entonces te puedes dar cuenta que Dios tiene control de todo. Y la gente antes oraba diciendo: Señor, toma tú el control, cuando estaban en un momento. Yo preguntaba siempre: ¿y cuándo perdió el control Dios? ¿Será que Dios pierde el control? ¿Será que Dios se pone así loco y empieza a decir: hoy sí los voy a destruir, ya me cansaron? ¿Será que Dios se pone como usted? Dios nunca pierde el control. Dios tiene control de cada detalle de tu vida. ¿Qué tenemos que tener? Es el evangelio y creerlo y esperar en Él, en su voluntad, en su horario, en su momento, en su día. Eso es lo que hay que hacer. Lo demás va a suceder. La evangelización mundial está sucediendo en el horario de Dios, en el tiempo de Dios. Es algo que yo debo anhelar que suceda y debo disfrutar cuando suceda. Cuando miro lo que Dios está haciendo en Guatemala, yo puedo disfrutar la respuesta de Dios a través del evangelio. ¿Por qué? Porque he aprendido que el evangelio es lo más grande. Entonces necesitamos esta revelación. El apóstol Juan, en su capítulo 12 y versículo 37 al 43, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién habló el profeta más importante del Antiguo Testamento?
¿De quién habló el profeta llamado Isaías, que es considerado el más grande de los profetas del Antiguo Testamento? ¿A quién vio en su gloria este Isaías? ¿Por qué es que él dice esto? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Por qué es que Dios cegó los ojos de ellos y endureció el corazón para que no crean, ni entiendan, ni vean? ¿A quién se refiere Isaías? El verso 41 dice que todo esto lo dijo Isaías cuando vio su gloria. Vio la gloria del Cristo, vio la gloria del Mesías, y entonces habló acerca de él. Este es el mensaje que está en toda la Biblia. Ese es el mensaje que la gente hoy necesita creer. No solamente oír, sino que creer. La palabra oír en el griego tiene tres connotaciones. Primero es escuchar. Segundo es creer. Y tercero es obedecer. Así que cuando la Biblia dice el que tenga oídos para oír, que oiga. Está diciendo el que pueda escuchar y pueda creer y pueda obedecer. Entonces este tiene el oír de Dios. Esta es la revelación. Y para esto se escribió toda la Biblia. Mis amados hermanos, de verdad toda la Biblia no se escribió para que nos sintiéramos bien nosotros. La Biblia no se escribió para que usted se motivara hoy. La Biblia no se escribió para que yo venga y le comparta una charla motivacional y que usted salga de aquí y que salga muy motivado y muy emocionado. Y no se escribió para eso. La Biblia no se escribió para que usted al examinarse usted mismo pueda darse cuenta del campeón que está dentro de usted. La Biblia no se escribió para eso. La Biblia no se escribió para que usted tuviera mucho dinero. Dios sabía cuál era nuestra necesidad. Si Dios hubiese sabido que nuestra necesidad iba a ser económica, nos hubiera dejado un banco y hubiera dicho: todos los que crean en mí vayan al banco mío y ahí les darán el dinero para que resuelvan su problema. ¿Verdad que sí? Y cola habría ahí en ese banco. Pero Dios no nos dejó un banco. Dios no nos dejó un banco. No. Dios dejó su palabra. Dios dejó el evangelio. ¿Y por qué dejó el evangelio? Es muy sencillo. Es que el problema del ser humano es que necesita encontrarse con Dios todos los días. Todos los días. Y entonces necesita el evangelio. Para esto se escribió toda la Biblia, para que podamos creer que Jesús es el Cristo. Dice Juan 21:25. Es el último versículo del evangelio de Juan. Y dice que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y todavía concluye diciendo amén. O sea, así es. Jesús hizo muchas señales, hizo muchas obras, hizo muchos portentos, hizo muchos milagros, pero no se escribieron. Es que si se escribieran una por una las cosas que Él vino a hacer, el mundo no sería suficiente para colocar todos los libros. Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para esto se escribió la Biblia, para que el mundo tenga esta revelación de Jesús como el Cristo y la pueda creer, y al creer pueda recibir la vida en ese nombre. Para esto se escribió toda la Biblia. Por eso es que debemos entender que este es el mensaje
Esta es la revelación que todos necesitamos. Es que solo con el Evangelio podemos ser bendecidos. Solo con el Evangelio podemos ser bienaventurados. Solo con el Evangelio tendremos la bendición más grande. Solo con el Evangelio de la Biblia podremos volver a nuestro estado original, con la presencia de Dios en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Lucas 11:28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esos son dichosos, los que la oyen y la obedecen, porque la creen, y entonces se completa el oír nuevamente. Escuchan, creen y la obedecen. Por eso son dichosos, son bienaventurados aquellos que en realidad oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mateo 13:16-17 dice: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Esa es la revelación del Evangelio. Muchos pueden escuchar el mensaje, pero no se pueden dar cuenta de que esto es lo más grande. El domingo pasado yo estaba predicando y luego me hicieron un comentario de alguien que estaba sirviendo y dijo: ala, el pastor ya vio que se le fue la gente y sigue predicando que Jesús es el Cristo. Es que de verdad no me interesa llenar templos, me interesa llenar el mundo con el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Amén. Eso es lo que me interesa. No me interesa, yo predico con 5 y predico como que estuviera ante una multitud. Y usted me ha visto predicar y en Venezuela se extrañaron porque llegamos a un lugar y habían 5 personas bajo un rancho, y yo agarro mi Biblia y empiezo a predicar como que si tuviera 15,000 ahí enfrente. Y el que me acompañaba ahí, el pastor, y cuando terminó me dijo: pastor, usted predicó como que estuviera una multitud enfrente, pero si es el mismo mensaje, le dije yo. Y si en estos 5 hay alguien que pueda creer, hay que dar, es el mismo mensaje. Y encontramos a 2 pastores de ahí que nos acompañaron en el recorrido de Venezuela. Entonces no importa la cantidad de gente, es que el mensaje es el mismo y lo debemos dar con el mismo amor, con la misma pasión. Yo no sé si mañana yo estaré. Hoy tal vez sea el último domingo que yo te dé este mensaje. Por eso te lo tengo que dar con todo mi corazón. Yo te lo doy así, de esta manera, y se lo doy a cualquiera de esta manera, porque no sé si mañana estaré. De todas maneras, si no estoy, gloria a Dios. Y si estoy, gloria a Dios también. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, de todas maneras, somos del Señor. Amén. Así que si tengo la oportunidad de darte el mensaje, lo haré con esta pasión, con este amor, con esta entrega, con todo mi amor. ¿Por qué? Porque te quiero encontrar en el cielo un día. Así que, en realidad, solo con el Evangelio somos bendecidos, porque esta es la bendición más grande para nuestra vida. Por eso debemos creer que Jesús es el Cristo y es la palabra de Dios la que permanece. Porque muchos hablamos y decimos: sí, que la palabra de Dios permanece para siempre, pero no hemos entendido de qué palabra está hablando la Biblia. Yo se lo voy a mostrar ahí en estos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. Porque toda carne, la Reina Valera actualizada 2015 dice: toda carne es como la hierba, toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor, ¿qué dice?
permanece para siempre. Y luego pone un punto ahí. Y luego dice: esta es la palabra del evangelio que les ha sido anunciada. ¿Cuál es la palabra que permanece para siempre? El evangelio. Eso lo dice la Reina Valera actualizada 2015. No me vaya a decir que es mi versión. No, vaya y revise la Biblia. Y dice que el evangelio es la palabra que permanece para siempre. No es la palabra que el profeta le da. No es la palabra, veo cielos abiertos y veo un carro que viene bajando. Esa no permanece para siempre. Pero esta palabra es el evangelio, que Jesús es el Cristo. Esta es la palabra que permanece para siempre. Por eso es que esta es la palabra que hay que creer. Si vamos a la Nueva Traducción Viviente, dice: como dicen las Escrituras. Y esta expresión, como dicen las Escrituras, era traducida, o debe ser traducida de esta manera: esto Dios lo estableció, esto Dios lo dijo en su palabra, esto es eterno, esto es verdad. Cuando dice la Biblia, como dicen las Escrituras, y luego habla de lo transitorio del ser humano, y luego habla de lo eterno que es el evangelio, y dice: los seres humanos, o sea, usted y yo, los seres humanos son como la hierba. Son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. Pero la hierba se seca y la flor se marchita. Yo he visto fotos de algunos de ustedes cuando tenían 20 años. Y algunos eran bonitos. Algunas hermanas eran muy bonitas. Pero ha pasado el tiempo. Y aquí dice que su belleza se marchita. Y aunque algunos todavía se pintan las canas, de todas maneras en las manos no pueden esconder la edad. Y eso lo saben bien las hermanas, ¿verdad? Luego en el cuello tampoco se puede esconder la edad. Y eso lo saben bien las hermanas también. Así que aunque se estiren lo que quieran estirarse, de todas maneras, si usted le mira las manos, le mira la edad. Y si les mira el cuello, les mira la edad. Así que no se pueden esconder. Es que la belleza se marchita. Es como la hierba del campo que se seca. La flor se cae, la hierba se seca y la flor se marchita. Eso es la vida del ser humano. Termina. Pero dice: pero la palabra del Señor, la palabra del Señor. ¿Y qué palabra? ¿Cuál palabra? ¿De qué está hablando la Biblia? La palabra del Señor permanece para siempre. Y luego confirma de qué está hablando y dice: y esta palabra, la NTV lo dice así, y esta palabra, la que permanece para siempre, es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado a ustedes. Así que si hay una palabra que permanece para siempre, es que Jesús es el Cristo, el Señor de nuestra vida. Esta es la palabra. Concluyo esta mañana leyendo Efesios 3, 17 al 19. Jesús es el Cristo. Él es mi todo. Amén. Porque es lo que permanece para siempre. Y dice Efesios 3, 17 al 19: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Cristo habitará en el corazón de ustedes.
A medida que confíen en Él, a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Si confían en Él, Él va a habitar en ustedes y ustedes echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. Es decir, tus raíces profundas en el amor de Dios te van a mantener fuerte. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que ustedes experimenten el amor de Cristo. Yo anhelo que ustedes experimenten el amor de Cristo. De verdad, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Es decir, yo no lo puedo terminar de entender en esta corta vida. Yo no lo puedo terminar de comprender todo en medio de esta carne. Yo creo que pasaré toda la eternidad tratando de comprenderlo todo y no podré comprenderlo todo. Por eso es que el evangelio debe entrar a mi vida todos los días. Yo lo necesito todos los días. No es algo que ya aprendí, no es algo que ya sé, no es algo que ya conozco, no es algo que ya manejo, no es algo que, porque ya tengo las 12 lecciones, que ya tengo las 27 lecciones. Eso no es el evangelio. Eso solamente son lecciones. Hay que meterse en Cristo. Hay que meterse al río. Hay que entrar en la profundidad del evangelio. Y entonces espero que experimenten el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando Cristo habite en el corazón de nosotros. Y esto solo es a medida que nosotros confiemos en Él. Jesús es el Cristo. Amén. Este es el evangelio. Esta es la palabra que permanece para siempre. No es otra cosa. Esta es la buena noticia. Esto es lo que todos nosotros necesitamos. Oro para que esta revelación esté en nuestras vidas todos los días de nuestros días sobre la faz de la tierra, y que con este evangelio podamos llegar hasta el final, creyendo y proclamando a las naciones que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, te doy gracias porque cada vez, Señor, que recibimos tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que efectivamente esta es la palabra que permanece para siempre. El evangelio, la buena noticia que nos fue predicada, Señor. Padre, te damos gracias porque solamente a través de este mensaje, a través de este evangelio, a través de esta palabra eterna, es que podemos volver a ti. Señor, te pedimos que nos la reveles cada día y que nos muestres el camino, Señor, que tenemos que seguir para poder seguir creyendo y confiando, Señor, en Cristo hasta que el día sea claro. Bendice cada familia, cada hermano, cada hermana en este lugar y aquellos que nos reciben por las redes sociales, Señor. Bendecimos sus vidas también donde se encuentren. Y oramos por ellos también para que se nos sea revelado, Señor, este evangelio, lo profundo, lo alto, lo ancho, lo largo de este evangelio, Padre. Y que podamos experimentar en alguna medida el amor de Cristo. Porque no podremos comprenderlo todo, Señor. Invoco tu nombre sobre la vida de tu pueblo esta mañana, Señor, a través de la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oramos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén.